¿Cómo están? Muy buen día a todas las personas que escuchan este podcast y también muy buenas noches en Mustafar, en donde oscurece la luz de cualquiera que toca ese terrible planeta. Yo soy psicólogo en Coruscant y como siempre analizo la psicología, la mitología, la personalidad alrededor de Star Wars y de nosotras y nosotros los fans. Hoy quiero responder una pregunta que suena muy obvia, pero que la respuesta no lo es tanto. Muchas veces las preguntas que parecen obvias son en las que menos reflexionamos y cuando lo hacemos es en donde más nos podemos sorprender. ¿Por qué gusta Star Wars? Porque hay algunas historias o tramas que gustan más que otras. Aquí, evidentemente, corro el riesgo de caer en la subjetividad. Podría haber gente que diga, a mí me gusta esto o a mí no me gusta el mismo contenido con la misma explicación, pero evidentemente puede significar algo muy diferente para una persona o para otra. Y sobre todo la psicología, para evitar esta subjetividad, reflexionaremos en aspectos comunes, colectivos, grupales, de por qué una historia tiende a gustar más, en donde te identificas, en donde te proyectas y sobre todo voy a responder basándome en la trama, no específicamente en los efectos especiales, la música, la banda sonora, la época de Star Wars. Hay gente que dice a mí me gusta la trilogía original o que dicen yo soy más precuelas o las secuelas o a mí me gusta más el formato de live action o de la animación. No, esto es simplemente una introducción hacia donde voy a ir respondiendo estas preguntas basándonos de por qué hay ciertas tramas que gustan más que otras. Y aquí yo voy a responder con dos puntos muy concretos y voy a querer escuchar sus opiniones, porque si siguen este tipo de reflexiones es porque seguramente, por una, evidentemente tendrán una pasión por Star Wars, pero también les llama la atención la psicología o incluso la filosofía que existe alrededor, ¿no? Porque muchas veces podríamos pensar que Star Wars solamente es cultura pop. Claro que lo es, claro que cambia nuestro planeta, pero también está construido, y lo he dicho muchísimas veces en este podcast y en mi canal también en mis cuentas de Instagram, Star Wars está creado con la mitología. ¿No? El mismo George Lucas, hay un documental buenísimo que se llama La mitología de Star Wars, dura creo que una hora y fue a la par de que se lanzaba episodio 1 en el 99. Se profundiza un poco de cómo George Lucas fue cambiando la forma en que creó la historia para hacerlo con base en el mito. También hay libros, aquí lo estoy viendo, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que presenta cómo hay ciertas características que hacen que te guste más. Pero bueno, me estoy yendo acá por diferentes contextos. Simplemente quiero dar un poco de introducción antes de responder a las dos, de presentar las dos respuestas a esta pregunta que preparé para el día de hoy. ¿Por qué hay tramas que gustan más que otras? La primera es por la evolución de los personajes. Cuando uno encuentra un personaje que empieza una trama, pasa la trama, termina la trama y continúa igual, no es del todo emocionante. Uno ya sabe lo que va, pero pues es un personaje mucho más estático. Cuando encontramos un personaje que se transforma, a eso usualmente se le conoce como que el personaje tiene un arco. A veces el personaje va a tener un arco evolutivo en donde vamos a encontrar de qué forma va creciendo y desarrollándose para ser mucho más funcional en alguna de sus dimensiones, en la personal, en la familiar, en la social, en la económica, en la intelectual, en la física, si vence alguna enfermedad, o en todas las anteriores, o también involuciona, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es un personaje que estaba bien construido y que termina regresándose a unas bases. Si algo tiene Star Wars, a pesar de ser contado en una galaxia muy, muy lejana, son arcos de personajes en donde encontramos un desarrollo muy interesante y una transformación que muchas veces no veíamos venir. Ejemplos claros, no sé si mientras digo esto se les ocurren, pero el más obvio, el protagonista de la serie, Darth Vader. Encontramos a un niño, Anakin Skywalker, y nos damos cuenta cómo evoluciona de ser un niño prodigio, un niño que es considerado por las demás personas de la galaxia, del planeta en Tatooine. Después vemos cómo se empieza a convertir en un Jedi. Episodio 1 es el típico arco tipo Harry Potter, en donde encontramos niños que son seleccionados porque tienen algo especial, tienen la suerte
bueno, primero parece que no nacieron en un contexto que les favorece, pero después tienen la suerte de ser encontrados por un maestro que les va a ir presentando cierto tipo de retos para ir evolucionando. Este es el viaje del héroe convencional. También lo vemos en episodio 4 con Luke y lo vemos en episodio 7 con Rey, ¿no? Y lo vemos en Rebels con Ezra. Ajá. Entonces empezamos a encontrar estos arcos en donde hay jóvenes que tienen este potencial y evidentemente eso va a llamar mucho la atención a jóvenes, porque te proyectas y dices, un momento yo puedo ser como él, un poco incomprendido, un poco en una realidad que no me encanta, pero que voy dándome cuenta que puedo tener la posibilidad de evolucionar, ¿no? Y también hay unos arcos bien interesantes en donde puedes encontrarte un personaje que lo ves una vez y que después se profundiza en y lo relevante va a ser que encontremos un cambio. Encontremos un cambio como Mon Mothma, por ejemplo, que primero es una seguidora, la conocemos primero en la República, en las guerras clon, y sabemos que es fiel a sus convicciones. Después pasa el cambio del imperio. En el imperio nos damos cuenta sobre todo en Andor, cómo va luchando y sobre todo cómo tiene ese miedo para poder hablar, para poder atreverse a hacer las cosas y decir, un momento, yo quiero aquí realmente hacer una diferencia, pero tengo mucho que perder. En Andor se evoluciona y se desarrolla mucho cómo el atreverte a hacer las cosas no solamente una apuesta para sí, es lo correcto, pero también es una apuesta en donde uno puede perder muchas cosas. Y lo vemos con Mothma y lo vemos con Uthen Rael, con uno de sus mensajes y monólogos más claros, en donde dice, tengo todo que perder, ya perdí todo por hacer este tipo de peleas. Y por otro lado, también con Mon Mothma vamos viendo esa evolución y ese arco que va desarrollando para no quedarse únicamente como una sanadora con miedo, una sanadora con los brazos cruzados, sino que hace todo para llegar a otro enfoque. Algo en lo que Star Wars particularmente ha sido muy bueno e innovador es en presentar los arcos de los villanos, porque típicamente pues estamos acostumbrados a ver al héroe avanzar y a que le salen las cosas bien o no, pero al final termina aprendiendo de esto. Pero Star Wars nos ha presentado un mensaje de villanos mucho más complejos y que incluso permiten que nos identifiquemos. Por eso Darth Vader o el mismo Thrawn o Palpatine son estos personajes tan emblemáticos y característicos porque hay una historia detrás que los vuelve creíbles. Un villano siempre va a tener el riesgo de ser caricaturizado. Yo soy malo porque me gusta hacer el daño. Yo soy malo porque me gusta ver el mundo arder, ¿no? Una frase del Joker y que pues este último de Nolan fue muy bien desarrollado, pero que realmente en Star Wars, más que disfrutar el mal, que eso sí lo pasa con Palpatine, y es necesario que en la trama tengamos un personaje arquetípico de la sombra, en donde es maldad pura, en donde su redención es incompatible con su personaje. Tenemos otros como el mismo Kylo Ren, que sé que es controversial, pero Darth Vader es el elemento clave en donde vemos ese grado de redención. Y por eso es que es tan común también en Star Wars encontrar personajes que se redimen, gusten o no gusten, sean o no bien creados sus arcos, como Reva, por ejemplo, en Kenobi, en donde nos damos cuenta de la profundidad de grises y que termina regresando porque pues Star Wars es un mensaje de esperanza. Y como el más grande villano, como Vader, damos cuenta que por el amor a su hijo, por, no sé, la sangre, por la serie de decisiones que vivió una tragedia previa, porque es una tragedia casi que romana, griega, que nos damos cuenta que por evitar su destino termina cayendo en tal. Entonces vemos estos personajes muy complejos pero reales, en donde incluso los que mencioné ahorita son humanos, pero podemos encontrar otros de otras especies en donde notamos sus arcos y vamos viendo que realmente tienen estas características de un arco interesante. Darth Maul es otro elemento muy clave aquí que podemos ver, o el mismo Dooku, que era Jedi y Jedi caído. Estos Jedi grises, ni hablar evidentemente de Baylan Skoll y Shin Hati, que justo el otro día hacía una dinámica en mis cuentas en Instagram para que me hicieran preguntas de qué personajes querían que desarrollara, y me impresionó porque yo lo decía como, bueno, ya cerró Ahsoka, sigamos adelante, ¿no? Quieren que hable de Grievous, y si había, ¿no? De Qui-Gon, de Yoda, de Mace Windu. Llevo, pues no sé, desde que empecé este canal haciendo análisis de estos personajes y siempre encontramos una forma nueva de comparar, de encontrar guiños. Pero me llamó la atención como ahorita hay toda una tendencia
en cuestión de Baylan Skoll y cómo llama la atención un personaje tan bien creado, tan bien interpretado y que nos deja tantos interrogantes. Si en algo somos buenos en Star Wars es en teorizar. Que nos dejen con teorías es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Nos pasó desde el 77 y nos sigue pasando ahora, porque no todas las tramas se van resolviendo, nos van quedando puntos abiertos y decir, bueno, se acaba. Y Baylan Skoll, evidentemente, aunque no conocemos su trasfondo, sabemos que ya tuvo una evolución, que fue un Jedi que vivió la Orden 66 y que ahora algo pasó en su vida que lo hace cuestionarse y también desear que las cosas cambien y frenar ciertos ciclos. Entonces, los personajes que son así de bien creados, no importa si sea con Ewoks, no importa si sea con los mejores o los peores efectos, no importa si sea una soap opera espacial, realmente hace que nos terminemos identificando y creyendo en este tipo de evoluciones. Ahsoka, ¿no? Tuvo también una evolución bien interesante y ahorita nos damos cuenta su parte gris, algo que Star Wars sabe hacer muy bien, y aquí como psicólogo lo valoro, es presentarnos las batallas internas individuales que cada quien va teniendo y como Kenobi, como Ahsoka, Yoda en el exilio se van llevando este grado de reflexión para reinventarse y no quedarse únicamente como un héroe estático. Entonces creo que queda muy claro que por qué gusta Star Wars es por el arco, el desarrollo de sus personajes y cómo van cambiando. Les decía que este episodio voy a tocar 2 puntos. El segundo es la misma lógica, el cambio de un punto inicial a un punto final, pero no hablando de personajes, sino el status quo, las condiciones, el contexto, la galaxia. Algo Star Wars nos presenta. Vemos un imperio y de qué forma gana una alianza rebelde que quiere provocar un cambio. Las cosas como están no le gustan, quieren que sean diferentes. Encontramos una república, nos damos cuenta que hay unas guerras clon para terminar en un imperio. Hay una nueva república, pero que no está funcionando bien, surgen ciertos remanentes imperiales que de cierta forma se terminan transformando en una primera orden. Notamos un cambio de un status quo y de condiciones en la galaxia. Y vean, esto para nada es un tema ajeno a lo que les decía anteriormente del cambio, el status quo de la personalidad y el arco de los personajes. Star Wars nos presenta siempre 2 universos y no me refiero a las 2 galaxias y no me refiero a esta galaxia tampoco, ni a Peridia, ni al mundo entre mundos en una sola dimensión, en una sola realidad, en un solo storytelling, en una sola historia. Nos presenta siempre 2 realidades, el mundo interior, el mundo de los pensamientos, de los sentimientos, de los miedos, de los sueños, de la personalidad y el mundo exterior, en donde se ve una crisis política, económica, de poder, religiosa. Estos 2 elementos que se entrelazan y se proyectan, se afectan unos a otros, lo que está pasando en el interior se refleja y se simboliza. Vemos a Anakin cayendo en la oscuridad y vemos el templo Jedi en llamas. Vemos surgir a Palpatine en la oscuridad y vemos un imperio que rompe la democracia, ¿no? Esta poesía a la misma edición. A mí mi película favorita es Episodio 3 por cómo te presenta todo en tiempo real y una escena tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y dices, wow, ¿no? ¿En qué momento uno puede tener tiempo de ir asimilando esto? Y por suerte después hubo Clone Wars y una cantidad de novelas para poder profundizar al respecto, pero que dices, aquí no pierden el tiempo. Yo me acuerdo antes de que saliera Episodio 3 que decía, faltan tantas cosas por contarnos y solamente una película, ¿qué va a pasar acá, no? Y realmente es cuando se va presentando esta evolución que antes se conocía como el universo expandido, canon, no canon, Legends, pero ¿qué es lo que nos termina? Yo ahora estoy por leer desde cierto punto de vista del Regreso al Jedi, ya lo leí de las 2 previas de la trilogía original y la forma en que conectan todo es una delicia que como fan de Star Wars disfrutas y que te das cuenta que también son esos guiños. El Regreso al Jedi empezamos a notar que regresa la luz, uno piensa que es Luke, pero que termina siendo Anakin, pero que terminan siendo tantos guiños a tantos otros Jedi perdidos en la galaxia y que se van conectando en el famoso Mandoverse. Este contexto, el darnos cuenta que hay una discusión política bélica, una discusión de poder con una nueva república y una democracia con la Orden Jedi y la gente que dice, realmente tengo que vivir mi conexión con la naturaleza, con la parte interna, con la fuerza, a través de una orden que es rígida, que está hecha de cierta forma, incluso corrompida, lo puedo vivir a mi estilo. Esa discusión interna y externa es muy socrática, platónica del mundo de las ideas y el mundo terrenal, ¿no? Y
si nos pusiéramos a verlo de otra forma, diríamos, bueno, esto que tiene que ver con Star Wars y es la esencia pura de Star Wars y es lo que define por qué nos gusta Star Wars, ¿no? Si hay inconsistencias narrativas entre los puristas del canon, que sabemos que tenía que ser de este color el sable, a realmente poder mantener algo histórico en 45, 47 años, una sola historia en diferentes formatos y mantenernos a tantas personas hablando de eso en tiempo real, es una locura. Y que nos terminamos proyectando y que dices, pues bueno, yo no voy a hablar de mis emociones o de lo que pienso de la realidad política o de tal conflicto, pero qué mal que los Wookiees, simplemente por ser diferente o por ser más fuertes y por ser una amenaza a lo desconocido, los terminan esclavizando, ¿no? Y qué mal que desde niños se llevan a estos eh, eh, sensitivos a la fuerza para transformarlos o para incluso ir creando una primera orden, ¿no? Son ideas que se han con nuestro planeta muy fuertes, pero que las encontramos en una galaxia muy lejana y van tomando otro significado. Hasta aquí voy a dejar el análisis del día de hoy. Por favor, si te gusta esto para este contenido, para nosotros creadores de contenido que vamos empezando con nuestro canal, agradecemos mucho, porque luego me llegan muchos mensajes de, oye, qué buen contenido, qué buena reflexión. Otros que me dicen, estás loco porque lo llevaste hacia allá, ¿no? Pero si te gusta este contenido, gracias primero por darle like, eso ayuda mucho al algoritmo, a activar las notificaciones y también compartirlo, porque así vamos creando una serie de discusiones alrededor. Y también me gusta que dejen sus comentarios, todo lo respondo igual en Instagram. Gracias por suscribirse en Instagram, en donde van más de 500 análisis y vamos creando un poquito más de comunidad. Un abrazo a todas y a todos y no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de todos estos temas si los hablamos desde el punto de vista de una galaxia muy, muy lejana, así los hablamos en primera persona. Hasta aquí, psicólogo en Coruscant. Hasta la próxima.